Buenos días, vamos a ver la respuesta empirista, que es una de las dos posibles respuestas afirmativas ante la pregunta sobre si es posible conocer alguna verdad. Recordad que hemos visto la respuesta racionalista y recordad también que estamos en los siglos XVII y XVIII, que es cuando tiene lugar este debate acerca de la posibilidad del conocimiento. En los siglos XVII y XVIII, el concepto que más se desarrolla como ningún otro es el concepto de la razón. Y como hemos visto, este auge de la razón, este auge del interés en las posibilidades de la razón, también, como es natural, provocó un auge del antirracionalismo. Vamos a ver, por tanto, la respuesta empirista, que es una respuesta antirracionalista y que es una respuesta que pretende ubicar cuáles son los límites de esta razón. ¿De acuerdo? La razón no va a ser un instrumento todopoderoso que nos permite conocer todas las verdades por sí sola, como sería para los racionalistas, sino que tiene una serie de límites. El empirismo, pues, se opone al racionalismo, considera que podemos alcanzar alguna verdad, pero considera que esta verdad parte siempre de los sentidos. No tenemos esta idea de que los sentidos nos engañan, sino más bien todo lo contrario, la única fuente fiable de conocimiento son los sentidos. ¿Qué significa esto con respecto a la razón? Como sabéis, tenemos principalmente dos facultades para conocer, que son la razón y los sentidos. ¿Significa el hecho de que los sentidos sean la única fuente fiable de conocimiento que la razón es una facultad inútil que los humanos tenemos, que nos conduce a engaños, como serían los sentidos para los racionalistas? No, pues tampoco es eso. La respuesta empirista lo que diría es que la razón no es que sea inútil, no la niegan. Lo que pasa es que no tiene una validez por sí sola. La razón es confiable si está siempre acompañada de los sentidos, si se fundamenta en experiencias percibidas por los sentidos, no en abstracto, no por sí sola. Como os he dicho, pensad en Descartes. La razón de Descartes es una razón aislada por sí sola. Descartes obtiene una serie de verdades sin depender en ningún caso de los sentidos, solo por la razón. Bueno, pues esta es la razón que un empirista negaría. La razón que un empirista afirmaría sería una razón como una facultad pues organizativa, la facultad intelectual, dependiente siempre de la experiencia. Es decir, el conocimiento procede siempre de la experiencia. Bien, una vez tenemos esto claro, tenemos que hablar de los dos empiristas más importantes, que son John Locke y David Hume. John Locke, de hecho, es el que oficialmente en la historia de la filosofía inaugura la rama del conocimiento que nos ha ocupado esta unidad, que es la epistemología o teoría del conocimiento, y lo hace con su obra Ensayos sobre el entendimiento humano. De John Locke hemos visto principalmente una cosa, y es que él se dedica en esta obra, en Ensayos sobre el entendimiento humano, a demostrar que no existen las ideas innatas ni los principios innatos. Pues si los hubiera, todos los hombres los tendríamos desde el primer momento de nuestra existencia, pero esto no es así. He aquí ya una clara diferencia con respecto al racionalismo. Daos cuenta, a la hora de establecer vuestra respuesta propia en vuestra disertación, que si os decantáis por el empirismo o por el racionalismo, en el fondo también vais a tener que aceptar las ideas innatas si sois racionalistas o que negarlas si sois empiristas. ¿De acuerdo? John Locke lo que considera es que el ser humano al nacer no tiene ninguna idea innata, no tiene ninguna clase de formación, ninguna idea preconcebida, es como un folio en blanco y todo lo que va a tener en su cabeza, todas las ideas que nosotros tenemos en nuestra cabeza, las tenemos por las experiencias que hemos ido viviendo en nuestra vida, pero partimos de cero, es decir, en el minuto cero, en cuanto nacemos, ahí no tenemos ninguna idea en nuestra cabeza. Y simplemente vamos recibiendo una serie de ideas mediante experiencias y formamos pues todo lo que tenemos en nuestra cabeza.
Pero en un primer momento, como digo, somos un folio en blanco, somos una tabula rasa, es lo que dice Locke, que bueno, que es lo mismo que folio en blanco, ¿no? Todas las ideas que almacena nuestra alma o nuestra mente han sido adquiridas por experiencia. De Locke, entonces, ¿con qué nos tenemos que quedar? Con que todo el conocimiento que obtenemos se obtiene mediante la experiencia. No hay ningún conocimiento que no hayamos obtenido por esta fuente. ¿La experiencia qué es? Es la experiencia de los sentidos. ¿De acuerdo? Esto es lo que se refiere Locke cuando habla de experiencia. Es lo que yo percibo por mis sentidos. Estos son mis experiencias. Y con que no hay ninguna idea innata. Con que esto es un concepto que es fallido, que, bueno, pues que él no lo niega, que dice que estas cosas no existen, ya está. Somos una tabula rasa. El siguiente empirista es el empirista más conocido, el que culmina esta corriente filosófica y el que da una respuesta pues más avanzada y más sofisticada dentro de las mismas bases que ya sentaba Locke, que es David Hume. Es decir, también vamos a pensar que todo conocimiento proviene de la experiencia, también vamos a negar las ideas innatas, pero bueno, pues desarrolla un poco más este pensamiento.